Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy un ratito para hacerles llegar estos recursos elaborados desde Educa Clima con el objetivo de concienciar a nuestro alumnado en sostenibilidad ambiental. Bueno, en este caso el recurso que les presento, como bien pueden leer, es el impacto de la movilidad en el cambio climático. Vivimos en ciudades y estas ciudades están como están, se encuentran en las condiciones en las que se encuentran y la manera en la que nos desplazamos en ellas generan un impacto, como casi que todas nuestras acciones, al cambio, bueno, al medio ambiente y por lo tanto generan cambio en el clima. Lo primero que tenemos que hacerle llegar al alumnado es que vamos a trabajar estos dos objetivos del desarrollo sostenible, el ODS 13 y el ODS 11. El ODS 13, que engloba el cambio climático en general, ya sabemos que en general afecta a todos los países del mundo y produce un impacto negativo no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel económico en la vida de las personas y en las comunidades. Por lo tanto, lo que vamos a intentar no es centrarnos, obviamente, en lo negativo que esto genera, sino lo que vamos a hacer es buscar soluciones como seres individuales que vivimos en el mundo, pero pensando siempre globalmente cómo podrían afectar positivamente un cambio en la conciencia, en la conducta de nuestro alumnado. Y por otro lado, vamos a trabajar el ODS 11, que justamente está relacionado con las ciudades y las comunidades sostenibles. La ciudad es un lugar hervidero de ideas, de productividad, de cultura, de economía, de comercio, y cada vez son más personas las que viven en las ciudades. En 2015 se estimó, bueno, había 4 millones espera que lo voy a decir bien, 4.000 millones de habitantes que vivían en ciudades y para el 2030 se espera que haya 5.000 millones de habitantes. Por lo tanto, es importantísimo que haya un cambio en la planificación y en la organización a nivel de políticas medioambientales en estos espacios en los que nosotros vivimos, para que sean más seguros, para que sean más sostenibles, para que sean más resilientes, más inclusivos. Y vamos a hablar entonces de la movilidad en nuestras ciudades. ¿Qué es lo que qué pretendemos que nuestro alumnado, cuáles son los objetivos que pretendemos que nuestro alumnado trabaje? Por un lado, vamos a hacer que se familiaricen con los diferentes modos de transporte y evaluar el impacto que ellos hacen y nosotros hacemos al utilizarlos en el medio ambiente. Por otro lado, pretendemos también hacer mucho hincapié en la calidad del aire, porque lo que nos preocupa es la salud de las personas y la calidad del aire es un elemento importantísimo en la movilidad. No es el único, y lo veremos, que para que la movilidad sea sostenible, el único elemento no es en la calidad del aire, pero es uno muy importante en el que haremos mucho hincapié. Y por otro lado, el concepto de accesibilidad, para ver la diferencia que existe entre movilidad y accesibilidad. Por último, lo que perseguimos es que el alumnado tome esa conciencia y, por lo tanto, nosotros no solo tengamos en cuenta como ciudadanas y ciudadanos de este planeta nuestras necesidades, sino que también guardemos un equilibrio con las necesidades de nuestro ecosistema, de nuestro entorno más cercano, para generar equilibrio y no decir, vale, ¿qué necesito yo como ciudadano? Esto, pues venga, eso. Y nos da igual el medio ambiente. No, de eso ya se tiene que acabar y empezar a pensar en lo que realmente nos interesa, que es la naturaleza en la que vivimos. Bien, para esquematizarlo, para tenerlo a modo de índice, ¿qué vamos a trabajar? Pues lo que decía, ¿qué se entiende por movilidad? ¿Cómo afecta la movilidad al cambio climático? Los problemas de la movilidad y la repercusión que tienen. Y, por supuesto, proponer opciones de mejora, ¿vale? Algunas dependen de nosotros y otras no, pero en las que dependan de nosotros, ahí es donde vamos a hacer hincapié con nuestros alumnos. Vale, la primera la vamos a plantear como una dinámica de trabajo, sobre todo, y como siempre debería de hacerse al principio, yo como profe necesito saber qué sabe mi alumnado. Por lo tanto, quiero establecer de alguna manera, con alguna dinámica, desde dónde parto con ellos. Y a mí lo que me interesa saber en este caso es qué saben de los medios de transporte, qué medios de transporte es mejor utilizar, dependiendo de si es una movilidad urbana, interurbana, de larga distancia. Y para ello lo que vamos a hacer son como preguntas reflexivas, ¿vale? Es decir, intentaremos generar debate, intentaremos generar por qué ir en autobús es mejor que ir en coche. Muchas veces ir en coche podría ser mejor, aunque no estoy diciendo que no se me alarme nadie porque yo sé lo más lo que es un poco el coche, pero es mejor a veces ir en coche que en autobús.
¿Por qué? Porque si en el coche vamos 5 personas y el autobús va vacío, entonces hay que generar ese tipo de preguntas para que los alumnos reflexionen y que no se crean lo que les contamos, porque buscamos ciudadanos y ciudadanas críticos, ¿vale? Y que piensen. Bien, una vez que establecemos esa especie de debate dentro del aula, pues que ya están documentados, que son capaces de argumentar qué medio de transporte es mejor según para qué, vamos a evaluar las opciones de movilidad, ¿vale? Con respecto a su localidad, que se lo lleven a su entorno más cercano. Y tú en tu entorno, entonces, a partir de ahora, ¿cómo deberías de moverte? Y todo estableciéndolo como en una idea previa, sin tener mucho conocimiento, o por lo menos el que queremos nosotros como profes darle. ¿Qué se entiende por movilidad? Pues por movilidad se va a entender esos desplazamientos que realizamos las personas o las mercancías en un entorno, ¿vale? En un entorno físico, así como algo básico. Una vez que el alumnado ha hecho esa dinámica o nosotros con el alumnado como guías, lo que vamos a hacer es ver cómo afectan, o ya vamos a decirle exactamente cómo afectan los diferentes medios de transporte al medio ambiente. Bien, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Pues vamos a proponerle en este caso una web que está insertada en este recurso y en esa web pueden jugar, trastear, poniendo, vale, yo me desplazo de aquí a aquí, son tantos kilómetros, lo hago tantas veces al día, 2 veces, 3 veces, las que sean, voy, vengo, vuelvo, o tantas veces a la semana, y que jueguen un poco porque esta web les da directamente las emisiones en kilogramos de CO2 o en toneladas al final, de emisiones personales, digamos, por la utilización de los medios de transporte al medio ambiente, a nuestra atmósfera. Aquí se me ocurre que se puede trabajar desde matemáticas. Yo las matemáticas casi que las veo en todas partes. No sé si es por defecto de formación, pero para mí son el lenguaje de la vida. Es el lenguaje del universo. Están absolutamente presentes en todo. A veces nos cuesta más verlo. A veces es como, qué quebradero de cabeza. ¿Dónde meto yo las matemáticas en este proyecto? Por favor, el proyecto lleva la matemática integrada. Solo hay que aprender a mirar con otro punto de vista, ¿vale? Entonces, si yo quiero trabajar con mi alumnado tantos por ciento, pues yo qué sé, no le voy a hablar de los tantos por ciento de algo que no está contextualizado. ¿Por qué no aprovechar este recurso y aquí trabajar los tantos por ciento? ¿Por qué no aprovechar los gráficos? ¿Por qué no coger todos esos datos que el alumnado va a sacar de este recurso y hacer un montón de gráficos, de barras, diagramas de sectores individuales, colectivos? ¿Por qué no hallar la huella de carbono de la clase? Que el alumnado guarde su huella de carbono con respecto a los medios de transporte. ¿Vale? Pero no nos olvidemos que al mismo tiempo habrá otro profe, que ya lo veremos después, trabajando exactamente lo mismo, pero con su materia. Bien, esto lo suelto un poco así como pinceladas porque el recurso en sí puede ser adaptado a la metodología de cualquier profe. Si yo como profe individual lo quiero hacer, estupendo, pero siempre hay que tener muy presente que las materias no son cajones individuales que no tienen nada que ver uno con el otro. Debemos enseñarle al alumnado que las materias están interrelacionadas, ¿vale? Y eso hará que el conocimiento, el aprendizaje sea mucho más enriquecedor. Y no verán las matemáticas como algo, ¿vale? Bien. Dicho esto, nos iríamos, ya una vez que ellos han jugado y trasteado con esta web, nos iríamos a la siguiente parte. Vamos a darle ahora unos datos que ya sean más o menos ciertos. Bueno, más o menos no son ciertos porque son extraídos de fuentes oficiales. En este caso, el avión con una media de 88 pasajeros liberaría a la atmósfera 285 gramos de CO2 por persona y por kilómetro. Ahí otro cálculo que pueden hacer. Si antes nos dijeron que utilizaban el avión en verano para ir a no sé dónde y la distancia son tantos kilómetros y fueron 5 miembros de su familia, pues ahí ya pueden ir calculando un poco cómo contribuyeron en vertir esos gases de efecto invernadero a la atmósfera ese verano que estuvieron en no sé dónde. Si se utiliza un camión con una media de un pasajero y medio, pues 158 gramos de CO2. Si lo que estamos yendo es en moto y va un pasajero, 72 gramos de CO2 que se vierten a la atmósfera. Si vamos en autobús con una media de 12,7 viajeros, pues se emitirían unos 68 gramos de CO2 por persona. Y si por último utilizamos un tren con una media de 156 personas, emitiríamos 14 gramos de CO2. En definitiva, más allá de dato arriba, dato abajo, gramo arriba, gramo abajo, persona no persona, esto sería como un poco para que ellos se hagan una idea de las emisiones de CO2 que se vierten a la atmósfera. Luego aquí desde matemáticas podríamos trabajar un montón de cosas, cogiendo páginas y datos de cuántos autobuses viajan o entran en Madrid o salen de Madrid o en la ciudad en la que viva cada alumno y cada alumna, ¿vale?
El fin último y lo más agradable que podría suceder es que nuestras ciudades estuvieran preparadas para poder ir caminando, en bici o cualquier otro medio de transporte que no emita CO2 a la atmósfera. ¿Por qué? Porque así no contribuiríamos negativamente con ese impacto de calentamiento global y otras repercusiones como antes que decíamos hacia la salud. Bueno, ¿qué pasa con una ciudad? Que no solo depende de nosotros, existen un montón de organismos por encima de los ciudadanos de a pie que tienen que establecer una serie de normativas que hagan que las ciudades sean transitables caminando y en bici, ¿vale? Sin impactar excesivamente al medio ambiente. Al final las ciudades tienden a crecer tanto que los ciudadanos o bien nuestra empresa se desplaza a las afueras y por lo tanto requiere que cojamos medio de transporte, o bien nos hemos marchado fuera de la ciudad porque el ruido, el tráfico, la calidad del aire es insostenible y preferimos vivir a las afueras, pero trabajamos en el interior de la ciudad. Bueno, lo que sea, nuestras ciudades a día de hoy no están preparadas para que sean unas ciudades sostenibles, pero no quiere decir que no puedan estarlo. De hecho, ese es nuestro objetivo. Vale. Vamos a coger ahora con una estructura de cooperativo, en este caso se trabaja en parejas, se llama Think, Pair, Share, y lo que tiene que hacer el alumnado es compartir esa información. El profe lo que va a hacer es proponer un tema, lanzar una pregunta, en este caso con este recurso lanzamos por y para qué nos desplazamos. Tal vez a veces nos desplacemos por inercia y cogemos el bus, pero es que resulta que lo puedes hacer caminando, solo se trata de que te organices un poco mejor, de que te cuadres un poco mejor. Bueno, la idea es que de manera individual cada miembro de esa pareja busque información, se documente y el profe le dará un determinado tiempo para que luego explique a su compañero a qué conclusiones ha llegado. El compañero que escucha, vamos a llamarlo compañero B, escucha de la manera más activa que puede, toma nota si lo necesita y luego el compañero B le dice a la compañera A lo que él o ella ha buscado, con el fin de desarrollar desempeños competenciales. El cooperativo es muy poderoso en este sentido, tiene un montón de habilidades que se desarrollan, que incluso con la situación en la que estamos viviendo, yo no descarto que se pueda seguir haciendo. Yo creo que ahora mismo estamos colaborando todos y aplicando ahí los principios del cooperativo de una manera muy exhausta, si no las cosas no hubieran salido como están saliendo de bien, pese a todas las desgracias que ha habido, ¿no? ¿Por qué y para qué nos desplazamos? Los alumnos se hablan entre ellos, se escuchan, comparten, aceptan la idea del otro, enriquecen su propia idea previa, luego incluso se puede compartir con el resto de la clase, que sería lo ideal para que todos nos retroalimentáramos, ¿no? Una vez que hemos establecido con el alumnado esto y vemos por qué y para qué nos desplazamos y además sabemos aquello de los medios de transporte, vamos a relacionar ahora el concepto de movilidad con accesibilidad. Bien, la movilidad, como dije antes, no es más que ese desplazamiento de personas y de mercancía en un entorno. La accesibilidad, sin embargo, es una cualidad, ¿vale? Una cualidad que nos facilita el acceso para que cualquier persona tenga limitaciones o no las tenga de movilidad o de comunicación, pueda llegar a ese lugar. Cuanto más sostenible sea la ciudad, entendemos que debería de ser más accesible, ¿vale? El objetivo que persigue la accesibilidad es que a través de los medios de transporte perseguir la movilidad. No sé si lo estoy dejando claro, ¿vale? Salvar las distancias que nos separan de los lugares a los que queremos llegar, bien por necesidad o bien para satisfacer pues eso, nuestras necesidades o lo que estemos buscando en llegar a ese sitio. Ay, que me enrollo. Bien. Llegados a este momento, ¿qué problemas de movilidad presentan nuestras ciudades? Vamos a ver ahora cómo es nuestra ciudad. Aquí hay una serie de índices que nos van a hacer, yo esta la veo, la miro y veo una estructura de cooperativo por expertos. A mí es una estructura que me encanta, que me parece que es muy potente cuando se lleva bien al aula, que enriquece mucho al alumnado y que es muy sencilla de llevar. Aquí yo pondría a cada grupo de alumnos informándose y documentándose sobre cada uno de esos aspectos, ¿vale? ¿Por qué la calidad del aire debe ser buena? ¿Por qué el uso del suelo urbano o la expansión de las ciudades? ¿Qué pasa cuando la ciudad se expande? Estamos ocupando terreno y al ocupar terreno se lo estamos quitando a la naturaleza. ¿Por qué si ocupamos terreno no nos damos cuenta que deberíamos de dejar un espacio para parques, para plantar árboles, para hacer la ciudad verde? ¿Por qué carriles? Bueno, vamos, a eso a lo mejor hay que replantear
planteárselo. Evitaría congestión de las ciudades, evitaría esos tráficos y esas colas enormes de tráfico para entrar o salir de las ciudades que nos hacen perder no solo los nervios, sino muchísimo tiempo. Y con los nervios me refiero a nuestra salud mental. Y por otro lado, las emisiones de CO2, ¿vale? Las emisiones de CO2 con todos esos coches, tráfico en general, con vehículos en general de transporte, todas esas emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿de acuerdo? El transporte público, en este caso, por viajero, pues ocupa unas 50 veces menos espacio que un coche y emite un 70% menos de CO2 que el vehículo privado, pero como decía antes, cerciorémonos de que ese transporte esté bien repleto, ¿vale? Por lo menos que ocupe que casi que tenga todas sus plazas ocupadas. El coche al final es el medio de transporte menos eficiente, ¿vale? Menos eficiente y más contaminante. La calidad del aire ya no solo es CO2, es que resulta que tenemos otro tipo de partículas y otro tipo de gases como los dióxidos de nitrógeno o los dióxidos de azufre que son sumamente horrorosos para nuestra salud, que generan enfermedades y es así. Yo sé que los datos no siempre fueron públicos, pero ahora se pide, se exige, la población pide que esos datos sean públicos. Porque deben serlo, ¿vale? Necesitamos conocer como ciudadanos cómo es la calidad de nuestro aire para saber qué repercusiones tiene en nuestra salud. Ahora mismo, cuanta más partículas de contaminación existan en la atmósfera, esas pequeñas partículas sirven de vehículo transmisor para las enfermedades, ¿vale? Y me remito, pues, un poco a la situación que estamos viviendo, que las ciudades con mayor índice de contaminación han sido las más castigadas con respecto al COVID. Vale, en esta diapo pretendemos mostrar pues un poco lo que venimos hablando anteriormente, es decir, colas interminables, calidades del aire horrendas y hemos puesto 3 ejemplos, en este caso Los Ángeles, Madrid y Barcelona, ¿vale? Resulta que en estas ciudades se ha notado una gran diferencia, que lo comentaremos un poquito más tarde, en este periodo de confinamiento que hemos tenido que vernos obligados a estar, ¿no? Vale, una de las maneras que podríamos tener para mejorar es que como no podemos ahora mismo cambiar mucho la infraestructura, por lo menos no parece que sea lo más rápido, de las ciudades como las tenemos, podríamos utilizar otro tipo de transporte, ejercer a lo mejor una movilidad eléctrica, ya no solo por los vehículos, sino también por patinetes, bicicletas, ¿vale? Más sostenibles. Pero claro, queremos ciudadanos críticos, queremos alumnado que reflexione. Bueno, pues vamos a mostrarle lo que conlleva hacer un coche eléctrico. Vamos a ver, porque sí es verdad que contamina a posteriori, una vez puesto en carretera, contamina muchísimo menos, mucho menos a la atmósfera con coche tradicional, pero su producción, de dónde salen los materiales, si se ha emitido gases de efecto invernadero para su construcción, es decir, documentemos bien al alumnado y aquí en este recurso van a tener cómo informarse de esto para que ellos al final sopesen, es decir, vamos a mostrarle las dos caras de la moneda, ¿vale? Para que al final puedan decidir con consentimiento, así con conocimiento de causa, porque efectivamente es mejor una movilidad eléctrica frente a un medio de transporte que requiera uso de combustible de petróleo, ¿no? Derivado del petróleo. Muy bien. Muy bien de tiempo, Esteban, que no lo tengo controlado. Vale. Genial. Bien. ¿Qué opciones existen para mejorar la situación? Decía antes que no solo la calidad del aire es lo importante, es muy importante. Sin ciudadanos sanos, las ciudades no funcionan, obviamente. Por lo tanto, nuestra salud es importantísima. Pero también existen otro tipo de factores, ¿vale? Pues un poco aquí les presentamos como un ejercicio de buenas prácticas. Disminución del uso del automóvil privado, fomento de los transportes públicos no motorizados, límites de velocidad más bajos, medidas sobre el aparcamiento, etcétera, etcétera, o cualquier otro tipo de plan de acción que requiera que no haya tráfico dentro de las ciudades, etcétera, etcétera. Ahí en el propio recurso hay un vídeo que les habla sobre este tema y que también puede ser utilizado por el profesor o la profesora que esté llevando esto
o el profesorado si se está trabajando de manera interdisciplinar, para trabajarlo en el aula. Además está en inglés, con lo cual ya se me ocurre que desde la materia de inglés también podemos intervenir. Muy bien. Como ejemplo, el COVID, ¿no? En este caso, ¿cómo ha afectado a la calidad del aire? Desde que empezamos a confinarnos, poquito tiempo después, no tuvo que pasar mucho tiempo, ya se veían y nos mostraban los medios de comunicación imágenes, satélites que nos decían un poco cómo la contaminación, los gases de efecto invernadero que tanto daño nos estaban haciendo, pues iban disminuyendo. Tenemos varias imágenes para trabajar con el alumnado. En este caso, esta es con diferencia casi de una semana, mapa de España, y vemos una gran diferencia entre los índices. Aquí tenemos una imagen de Madrid durante COVID, antes de volver a salir a la calle. Yo creo que es de las imágenes más limpias que hemos visto del cielo de Madrid, al que estamos acostumbradas a ver que es una cosa así, y que esto repercute en la salud de los ciudadanos muchísimo. Como dato, por reflexionar y ver, antes decía que como ciudadanos, o sea, como personas locales podemos hacer muchas cosas, pero que también depende de quienes hacen las políticas, ¿no? Quienes hacen las políticas medioambientales. En 2019 había en Madrid otro tipo de política medioambiental y se recogieron los datos de emisiones de CO2 o incluso de dióxido de nitrógeno más bajos en los últimos 10 años. Algo tendría que ver la política medioambiental que se estaba llevando en ese momento a cabo, ¿verdad? Ahí no vamos a entrar porque no es nuestra función, pero bueno, sí está bien saberlo y reflexionarlo. En este caso vemos ciudades importantes en Estados Unidos como en una comparativa de marzo de 2019, marzo de 2020. También se ve una gran diferencia. Bien, casi que estamos llegando al final. Quiero revisar un poquito porque no sé si me he dejado algo como muy importante, si me lo permiten, antes de meternos en este ejemplo que a mí me parece maravilloso, que es la ciudad de Vancouver. Ya desde 2007 se recibió o se le otorgó un premio de Ciudad Verde, donde si se la comparaba con las ciudades de más de 100.000 habitantes, era la más sostenible en aquel momento. Empezaron con un proyecto muy potente, haciendo la ciudad sostenible, en la que la economía se transformó en verde, hubo liderazgo de clima, los edificios verdes, residuos cero, súper importante, se gestiona con la ciudadanía cómo generar residuos cero o que sea lo más cero posible. Que haya acceso a la naturaleza. Y hay veces que decimos acceso a la naturaleza como si tuviéramos que vivir al lado del monte. Pues no, podemos vivir en una gran ciudad, pero acceso a la naturaleza significa que tengamos un montón de parques, un montón de zonas verdes que nos permita respirar un aire un poquito más puro, porque la vegetación hace que se genere oxígeno, no solo nos da sombra, ¿vale? También evita de ruidos, que es otro tipo de contaminación de la que no hemos hablado, pero que también es muy importante y que afecta mucho a la salud de las personas. El agua limpia, el aire limpio, alimentos locales, que de eso creo que Azucena en su presentación con el proyecto de infantil nos va a hablar. Consume local, que no me interesa el kiwi de Brasil, insisto, me encanta ese recurso de Educaclima, que me gusta la papaya que se planta en el pueblo de al lado, ¿vale? Entonces, que no necesita mucho transporte y que no emite CO2 a la atmósfera. Esto es todo un cambio de cultura, un cambio de conciencia, ¿no? De vamos no sé, a vivir de nuestro entorno y con nuestro entorno de una manera equilibrada. La naturaleza intenta hacerse paso, ¿vale? Entonces, yo quiero compartir con ustedes esta imagen y con esto casi que termino, que me llama mucho la atención, porque por mucho cemento que pongamos, por mucho pavimento que hagamos, la naturaleza siempre se hace un hueco, ¿vale? Siempre hay una ranurita por la que va a crecer una planta, por la que va a crecer una hierbita. Y vamos a hacerle un poco más de caso a la naturaleza, que creo que nos está dando un mensaje. Hay que saber escuchar y hay que saber usar ese lenguaje que utiliza matemático la naturaleza con nosotros, y vamos a crear un cambio de conciencia en nuestro alumnado. Creo que se lo debemos, y se lo debemos no solo a ellos como futuros ciudadanos, sino se lo debemos al planeta.
pues yo creo que con esto, si no, seguro que se me han quedado muchísimas cosas por ahí, pero es un recurso muy potente y sí quiero que dejar claro que es muy interdisciplinar. Y es muy importante que se trabaje desde todas las materias, porque la vida es así, interdisciplinar, global.